como mujer podemos tener. Cuando hablamos de emergencia quirúrgica, antes, ¿qué es lo que pasaba? Cuando una mamá estaba estable, tenía condiciones de comer, no había difícil, ¿no es cierto? Entonces decíamos que muchas veces había que condicionar la posibilidad de que tenga anomalías congénitas, pues una sorpresa para el médico, o sea, nació ese niño, porque una ecografía simple muchas veces no se condiciona la presencia de la salida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se nacía el niño y es una sorpresa para el equipo, y ahí recién se ponen en actividad las diferentes instancias donde participa una atención de emergencia, ¿verdad? Y cuando estamos ahora hablando, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora todas las mamás tienen la obligación, no vamos a decir que la hacen, ¿no es cierto? Pero todas las mamás tienen obligación de hacer una ecografía. Estamos hablando de la ecografía inicial, que es más o menos a las 11 o 12 semanas. ¿Para qué nos sirve esa ecografía? Y es el tiempo en que nos puede permitir tomar una conducta. Entonces, ¿por qué se hace a las 11 o 12 semanas? Primero saber la edad gestacional, si ese niño está en buenas condiciones, vamos a ver que si es único, si es general, etc. Pero principalmente para ver la condición de nacimiento y la función placentaria, vamos a decir, así se feto, ¿no es cierto? ¿Y qué significa 11 a 12 semanas? Dice que puede tener casos graves de anomalías como encefalias, que pueden tener niñez. ¿Eso qué nos indica? Que a las 11 o 12 semanas, cuando se ha pesquisado alguna anomalía grave, o va a producirse el aborto, o ese niño va a condicionar el aborto, pero no va a tener condición de tener una vida futura, es incompatible con la vida. Entonces, ahí nos dice que la primera ecografía, si no han detectado casos graves, pues va a seguir hasta antes de las 20 semanas, ¿no es cierto? Para hacer una ecografía, y a las 20 semanas, ¿qué se hace? Se hace otra ecografía, y estamos hablando ya de la ecografía tridimensional. Estamos hablando de la ecografía materno-fetal, ¿no es cierto? Donde ahí se condiciona principalmente, si estamos hablando de las mamás que estamos con adolescentes extremos de la gestación, vamos a decir 35 años, ¿qué condición? Hay que valorar esa placenta, cómo están las arterias uterinas, cómo están irrigados ese cerebro de ese niño, cuál va a ser la condición de nacimiento, ¿no es cierto? Y ahí sí podemos ver todo lo que significan anomalías, y ahí se define si es una anomalía compatible o no compatible con la vida. Entonces ya cambia actualmente el diagnóstico, donde se determina con esta ecografía para ver si es que se interrumpe ese embarazo cuando tenemos anomalías graves, o continuamos si es que son anomalías que se van a poder resolver posteriormente al nacimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí decimos que en su mayoría lo que nos dice es, si hay anomalías graves, nos puede permitir la interrupción. Hablamos de la legalidad actualmente de la interrupción del embarazo, en caso de que se demuestre hechos, digamos, de violación, etcétera, etcétera, pero principalmente la decisión de los padres de interrumpir ese embarazo con una demostración que es un producto que va a traer muchos problemas, porque sabemos que una anomalía congénita en su momento puede ser incompatible con la vida, y hay que interrumpir, y si se valora que es compatible con la vida, ahí nos da el tiempo para que el equipo que tiene que recibir ese niño se tiene que preparar por las complicaciones que se pueden dar, ¿no es cierto? Entonces actualmente cambia eso de que ya no vamos a saber qué es lo que vamos a recibir en el niño. Pero ¿qué obligación nos da? No son ecografías normales, son ecografías, la especialidad se ha establecido una especialidad materno-fetal, ¿no es cierto? Donde nace ecografía que condiciona la valoración de la madre, del útero, de la placenta y del bebé, ¿no es cierto? Para eso es esa ecografía especial, y posteriormente tenemos las ecografías tridimensionales que nos condicionan a determinar el riesgo de vida o no vida, ¿no es cierto? ¿No? También estamos hablando de las emergencias quirúrgicas, que en su momento vamos a condicionar que tienen posibilidad de vida. Entonces hablamos de los tres tipos de anomalías. Una del sistema respiratorio, otra del sistema digestivo y otra de la alteración de pared, ¿no es cierto? Lo de alteración de pared va a llevar la doctora Maya. Ahora vamos a llevarnos en lo que son emergencias respiratorias y emergencias abdominales, ¿sí? Cuando hablamos de emergencias respiratorias, ¿qué significa? Ese niño, si me dice hay una alteración del sistema respiratorio, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? Ese niño no va a tener muchas veces condiciones de respirar adecuadamente cuando ese niño nace, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber alguna obstrucción que condiciona al impedimento de una transición adecuada de una vida intrauterina a la vida extrauterina. Estamos hablando de que ese niño puede tener alteraciones. ¿Qué es lo que hace el niño cuando nace? ¿Qué es lo primero que hace? Lo estimulamos y empieza a llorar. ¿Y cómo llora? Tiene que ser un esfuerzo respiratorio para hacer una transición de una vida intrauterina a una vida extrauterina, para que si hay permeabilidad de la vía respiratoria, ese niño va a llorar y va a tener buena condición de vida. Pero si hay algo que le está obstaculizando,
ese niño va a tener que tener condiciones de recepción diferenciada y posteriormente una función para garantizar la respiración, y en algún momento, como la respiración está relacionada con también la condición de alimentación, entonces los dos factores que van a intervenir son precisamente el sistema respiratorio y el sistema intestinal, ¿cierto? Cuando estamos hablando de las emergencias respiratorias, vamos a hablar de la crisis de Guanas, vamos a hablar del síndrome de Pierre-Robin, del hidroma quístico, la macrodosis y los emergencias. Cuando ya hablamos de la atresia, ¿qué es para nosotros una atresia? ¿Qué significa atresia? Falta de desarrollo de una porción del órgano, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de atresia de Guanas, ¿qué significa? Que la comunicación del sistema respiratorio está dado desde el ingreso de la fosa nasal hasta conectar con la faringe y el resto del sistema respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que condiciona la atresia de Guanas? Dice, la atresia de Guanas, que si bien tenemos como normal una comunicación de todo el sistema respiratorio, ¿y qué significa atresia? Que aquí está impidiendo, ¿es cierto? Se impide el desarrollo, entonces vamos a hablar de falta de conexión, si quiere, del sistema respiratorio, lo que va a condicionar a que ese niño no va a poder respirar. Cuando hablamos del tipo de respiración del niño, ¿qué es lo que se establece principalmente? ¿Qué es lo que establecemos? Establecemos una respiración nasal. El bebé no sabe respirar por la boca, no es igual que los adultos. El adulto, si tiene congestión nasal o tiene obstrucción, ¿qué hace? Abre la boca y empieza a respirar. Los bebés no saben eso, entonces ellos son respiradores nasales por excelencia. Si ese niño nace, en algún momento vamos a decir que después del nacimiento, ese niño va a tener un esbozo respiratorio, vamos a decir, ¿por qué? Porque le hicieron la estimulación, utilizó en ese momento la boquita porque es boca-nariz, pero posteriormente cuando ya se deja de hacer la atención del recién nacido, ese niño ya no puede continuar respirando. ¿Por qué? Porque se va a dar una interrupción del desarrollo o bloqueo, si quieren, a nivel de coanas, de esa conexión que significa el sistema respiratorio. Entonces aquí estamos viendo, aquí está la atresia. Esta atresia puede ser membrana, puede ser ósea o puede ser mixta, ¿cierto? Cuando ya consideramos la atresia de coanas, ¿qué es lo que decimos? Si ese niño no puede respirar, ¿qué sintomatología clínica nos va a hacer sospechar de la atresia de coanas? El niño cuando nace va a llorar porque va a hacer el esfuerzo respiratorio. ¿Qué significa el esfuerzo respiratorio? ¿El niño acaso cierra su boquita para hacer eso? ¿No es cierto que no? El niño cuando va a nacer y hace el esfuerzo respiratorio después de la estimulación que se le da al niño, va a hacer... En ese momento va a utilizar la boquita, va a meter aire y lo que condiciona es reemplazar ese líquido pulmonar que tenía en el pulmón, que fue eliminado en el parto. El niño ya vació sus pulmoncitos. Y en el momento del nacimiento, cuando lo vamos a secar y estimular, el niño va a hacer lo que se llama el esfuerzo respiratorio y va a reemplazar, si quieren, ese espacio de pulmón que fue eliminado por aire. Entonces el niño inicialmente va a respirar. Pero después de que lo hemos atendido, el niño ya no va a tener ese componente de abrir la boca, sino va a continuar su respiración nasal. Entonces, ahí sí nos vamos a empezar a dar cuenta que ese niño no está pudiendo respirar. Entonces, ahí decimos, ¿no?, que la sintomatología va a depender de qué. La atresia de coanas podemos tener unio y bilateral, ¿cierto? Pero si estamos hablando dependiendo, ¿qué es lo que vamos a ver? Él no está respirando, obliga a su boquita a hacer el intercambio. Entonces, esa boquita tiene que estar, generalmente está cerradita. ¿Y qué es lo que se muestra? La irritación, dependiendo, como digo, unio bilateral, es la irritación nasal. Entonces empieza a presentar una rinorrea. ¿Por qué es rinorrea persistente? Porque la nariz produce secreción. Y como hay una atresia, hay un obstáculo que esa rinorrea no va a permitir pasar hacia la fosa nasal y a la parte posterior de la faringe, eso tiene que salir por fuera, ¿no es cierto? Porque hay algo que me está bloqueando, que me está permitiendo que esa rinorrea o esa secreción nasal, vamos a decir, pase a la parte posterior de la vía respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Todo niño que tenga una secreción nasal, ¿qué es lo que se hace cuando el niño va a hacer el esfuerzo respiratorio? Y continuamos con la atención. Continuamos con la aspiración. ¿Qué aspiramos? Boca, nariz, ¿no es cierto? Y si en este caso estamos aspirando la boquita, ya no va a haber mayor problema, pero si aspiramos esa nariz, vemos que hay secreción, secreción, secreción. ¿Qué nos está diciendo? La rinorrea persistente nos dice que esa secreción producida por la nariz no está pasando a la parte posterior de la vía respiratoria. Entonces, el primer dato clínico es un niño llora, respira porque ha hecho el esfuerzo respiratorio, pero después de que hemos continuado con la atención, ese niño ya empieza a tener dificultad respiratoria. Y el primer síntoma, vamos a decir, es esto, ¿no es cierto? Es la rinorrea persistente. Y como ese niño no va a tener esa conexión y no sabe respirar por la boquita, va a entrar en cuadros de insuficiencia respiratoria. Y
posteriormente, como no se va a dar el intercambio correspondiente, vendrá una etapa de hipoxia, lo que se va a traducir por estado de cianosis, ¿cierto? Entonces va a depender de la clínica. Entonces, si ya nos está avisando, hay este síntoma que les va a hacer sospechar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diagnosticar, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a diagnosticar? Entonces, si estamos considerando, hay unos rinoscopios, o hay directamente, como estamos viendo que ya no está pasando, vamos a hacer un intercómplice para que haga una endoscopía nasal, para directamente visualizar si tenemos una membrana, si tenemos una parte ósea, o qué es lo que está ocurriendo. Entonces, el diagnóstico es endoscópico, nasal directamente. ¿Y qué me dice? Eso hay que resolver, ¿cierto? Porque hay que permeabilizar la vía respiratoria. Y si permeabilizamos la vía respiratoria, esa permeabilización aquí, retirar la membrana, retirar la parte ósea para permeabilizar y ese niño pueda respirar, ¿cierto? Entonces, pero ya en el nacimiento ya nos está avisando qué tipo de condición, que si eso es compatible con la vida, pero sí nos exige una intervención inmediata, ¿no es cierto? Para que ese niño tenga la condición de una respiración espontánea, dependiendo obviamente si es unilateral, que nos va a dar la gravedad de estos casos. ¿Sí? ¿Está claro, Juana? Nos vamos al síndrome de Pierre-Robin. ¿Qué otro nombre le dan al síndrome de Pierre-Robin? Le llaman la cara de pajarito, ¿no es cierto? Porque el pajarito tiene la nariz más prominente y esto es menos pronunciado, ¿no es cierto? Entonces el síndrome de Pierre-Robin es un componente genético que se caracteriza por unas fases muy características. Primero vamos a considerar que la región del maxilar inferior o la mandíbula que llamamos no llega a desarrollar, hay una hipoplasia. Entonces, ¿esto qué está condicionando? La lengua está creciendo, o sea, tiene un volumen normal, pero no tiene un espacio suficiente para tener una buena posición de la lengua en la boquita. Entonces, ¿qué significa? Que da la impresión, o muchas veces tenemos una lengua más grande en base a la superficie de ocupación que tiene la boquita. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es decir, que se cae la lengua a la parte posterior. ¿Qué no significa eso? Que no tengo maxilar, tengo una lengua que me está obstruyendo, que va a llevar a un cuadro de insuficiencia respiratoria y como consecuencia también alteración de la alimentación, ¿cierto? Y fuera de ello, ¿qué es lo que hacemos? Si estoy con una lengua grande, obstrucción de boca, va a haber compresión también a la vía respiratoria, por lo tanto, esa compresión me va a llevar a un cuadro de insuficiencia respiratoria. Entonces, tenemos los tres datos que son característicos y a veces, ¿qué es lo que pasa? Se agrava la situación y me va a establecer una conexión, si quieren, del paladar a la nariz. Entonces, muchas veces en el síndrome de Pierre-Robin se conecta no solamente esa composición de falta de desarrollo maxilar y la lengua que es grande y que cae hacia atrás, sino también el paladar que me comunica con la vía nasal y eso es una obstrucción total y alteración de la vía respiratoria, del ciclo respiratorio que todo el mundo tiene que tener, ¿cierto? ¿Vale? Cuando ya estamos hablando del síndrome de Pierre-Robin, ¿qué decimos? Clínica. La clínica es fases característica, es una micrognatía que es importante que inmediatamente nos va a llamar la atención. Entonces, ¿qué es lo que va a condicionar? Si estamos determinando que la boquita queda como cavidad bucal, queda demasiado pequeña para la ocupación de la lengua, y la lengua, como no puede salir hacia afuera, no tiene la capacidad de movilizarse, ¿qué es lo que hace? Cae hacia la parte posterior. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Obstrucción parcial o completa de la vía aérea, ¿cierto? Y no solamente va a significar que ese niño no va a poder respirar, sino al mismo tiempo, si la lengua está ocupando casi toda la boquita, ¿qué va a condicionar? A que no va a poder alimentarse, ¿cierto? No puede succionar ese niño. Entonces, ahí estamos hablando de dos problemas que se van a ver. Cuando hablamos de cómo vamos a reconocer, a veces decimos, ¿no? ¿Cómo se habrá producido ese síndrome de Pierre-Robin? ¿Por qué ese maxilar inferior no ha crecido? Muchas veces se determina, es la falta de desarrollo por una presión mecánica, se dice. Si estamos en una presentación podálica, por ejemplo, completa o incompleta, donde el talón está fallando aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo? Físicamente está impidiendo el desarrollo. Entonces, muchas veces la posición que tiene ese niño y la presión que va a tener a nivel de maxilar inferior principalmente va a condicionar a que no se llegue a formar. Entonces, generalmente se sospecha de esa causa. En sí no se ha descubierto, ¿no? La causa de sí. Entonces, si decimos que hay una causa, si es una presentación podálica muy frecuente, entonces lo único que vamos a decir, solamente ese niño cuando nazca, lo vamos a ver con esa carita, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Tengo problemas en la alimentación, tengo problemas en la respiración. Esa lengua me está obstaculizando la boquita para que ese niño pueda alimentarse y pueda respirar, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero después del nacimiento. Ese niño no está con alteración del intercambio de aire. Ese niño va a llorar, va a respirar.
pero yo tengo que continuar después de la del niño, manteniendo permeabilidad, si quieren, de vía respiratoria, que es lo primero que hace cuando ese niño nace con un síndrome de piel. Necesito que la lengua no ocupe, porque si está así, esa lengua la va a ocupar posterior. Entonces la pongo en posición pronta, para que esa lengua caiga y de esa manera permeabilice la vía respiratoria. Entonces la primera posición post nacimiento, vamos a poner una posición pronta, ya para que la lengua caiga hacia adelante y no a la parte posterior, para que no me obstaculice vía respiratoria y al mismo tiempo le dé la posición de respiración. ¿Cierto? Primera posición después del nacimiento. Luego, ¿qué hacemos? Necesito que ese niño continúe su respiración. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que se hace en este niño? ¿Cómo voy a garantizar? No lo voy a mantener todo el tiempo en una posición pronta. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Poner una cánula para que esa cánula le permita la respiración, ¿no es cierto? Entonces, lo segundo es que ese niño tiene que tener colocada una cánula nasofaríngea. ¿Para qué? Para el objetivo de que a través de esa cánula vaya manteniendo la respiración y no me obstaculice esa lengua que le está presionando en la parte posterior, ¿no es cierto? Posteriormente decimos, ¿y ahora qué hago? Necesito que esa lengua se quede fija para que ese niño no se va a poder mantener mucho tiempo en esa cánula, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? La lengüita, para que no caiga. El problema del síndrome de Pierre-Robin es que la posición en decúbito dorsal va a hacer que esa lengua caiga a la parte posterior y obstruya la vía respiratoria. Entonces, tengo que buscar una forma de que esa lengua no se me caiga a la parte posterior y más bien salga adelante, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es la sutura de la lengua con el labio inferior. Entonces, de esa manera estoy fijando y evitando la glosotosis, que se llama, o sea, la caída de la lengua a la parte posterior, para que ese niño pueda respirar y en algún momento estemos hablando de alimentación. ¿Cómo se alimentan los niños con síndrome de Pierre-Robin? Si bien con estas medidas estamos logrando permeabilizar la vía respiratoria, sea con la cánula o con la fijación de la lengua con el labio inferior, esa es vía respiratoria. ¿Y cómo voy a lograr que ese niño se alimente? La lengua no va a tener capacidad de esa succión que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Sonda. Entonces, ahí estamos hablando de tubo endotraqueal o tubo nasofaríngeo para que respire, y sonda orogástrica para la alimentación, hasta que se resuelva el problema quirúrgico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace en el problema quirúrgico? Si la micropnatía es lo importante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una cirugía para distender el maxilar inferior, para que le demos oportunidad a que esa lengüita tenga el espacio correspondiente para que tenga la movilización, que ese niño tenga condición de alimentarse y obviamente respirar. Entonces, el final de la cirugía del síndrome de Pierre-Robin va a ser esto, ¿no es cierto? Lo que se llama distracción osteogénica, donde se le va a poner un tipo de injerto, si quieren, estirando el maxilar para lograr la posición adecuada, para de esta manera regularizar todo lo que es el movimiento de la lengua y las capacidades tanto alimentarias como respiratorias. ¿Sí? ¿Está claro con esto? Cuando hablamos de los linfangiomas, ¿qué me dice el linfangioma? Sabemos que es un tumor, ¿cierto? Pero linfangioma, llamado también higroma quístico, ¿qué es lo que me dice? Que hay una neoformación de vasos linfáticos, o sea, el problema es los vasos linfáticos aquí, ¿no es cierto? Que van a formar quistes, si es que quieren, o van a formar en algún momento grandes cavidades llenas de líquido. Entonces, si ustedes se fijan, es muy frecuente en la cabecita, aquí estamos en el cuello, aquí estamos en el cuello, y en la región axilar. Entonces, son tumores benignos, sin capacidad de degeneración, pero que me van a alterar. Depende de la ubicación. Si tengo una masa axilar, será que me va a afectar en un sistema, no, porque es localizado en el axilar, ¿no es cierto? Pero si tenemos principalmente en el cuello o en la cabeza, ¿qué significa una masa? Nuevamente tenemos el efecto de presión. Nuevamente tenemos esa masa que me va a comprimir maxilar, me va a comprimir vía respiratoria, impidiéndome nuevamente en esta condición lo que estamos buscando como alteración, mejorar la vía respiratoria y mejorar la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del linfoma, se dice que se va a producir como el tejido linfático, entonces va a ser un desarrollo anormal del sistema linfático, formando masas o quistes llenas de líquido, ¿no es cierto? Esa es la masa, que está cubierta con una piel, y su característica va a ser una masa blanda, con contenido líquido, y que va a condicionar, depende de la localización. Entonces, si estamos hablando de síntomas, depende de dónde se localiza, ¿no es cierto? Si es a nivel axilar, por ejemplo, no nos va a afectar mucho, simplemente se va a quedar con una masa. Pero si hablamos de una masa a nivel del cuello, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comprimir vía respiratoria, va a comprimir vía digestiva, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente ahí estamos hablando de que esa masa puede provocar una, primero, desregulación por la misma masa,
pero por la cercanía va a tener alteración de vía respiratoria y vía digestiva, ¿cierto? Cuando estamos hablando del diagnóstico, quien visualice esa masa pues nunca va a ayudarnos, ¿cierto? Porque se dice que el diagnóstico es clínico, pero depende de que yo tenga que confirmar el tamaño y la profundidad, vamos a decir. Entonces ahí estamos hablando de que en ese niño, si clínicamente nosotros vamos a poder determinar una masa blanda con contenido líquido, vamos a condicionar que no hay alteración de la coloración de la piel. Eso es importante porque no es un proceso inflamatorio, simplemente es una neoformación de vasos linfáticos. Entonces es una masa blanda con contenido líquido sin signos inflamatorios, ¿ya? Y dependiendo del tamaño van a ser pequeños, moderados, grandes. Y depende también de la localización, que nos van a permitir determinar qué efecto van a tener en el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Entonces, ¿qué hacemos? Yo necesito confirmar que es un linfangioma. Nos vamos a hablar de una ecografía Doppler, ¿cierto? Donde me va a mostrar con la ecografía es eso que estamos diciendo de una masa quística, que es multilobulada, y finalmente yo necesito ver hasta dónde me está llegando la profundidad del tipo de lesión. Entonces ahí me va a servir la resonancia magnética. Entonces, la ecografía Doppler simplemente es confirmación de la característica de este tumor. Y hablamos de la resonancia, me va a permitir determinar la delimitación, porque muchas veces puede haber incluso compromiso de las vías respiratorias por profundidad. Entonces ahí se va a ver que tenemos ya problemas. Entonces estos dos estudios son obligatorios para confirmación y para ver la profundidad. Y finalmente, ¿qué hago? ¿Qué hacemos con una masa que está obstaculizando la vía respiratoria? ¿O simplemente existe? ¿La vamos a dejar ahí? No, ¿cierto? Entonces el tratamiento de hecho es quirúrgico, porque es estética del niño, aunque no signifique un tumor con posibilidad de degeneración, que siempre venimos. Entonces ahí hablamos de la resecación, ¿no es cierto? Obviamente también tenemos el tamaño, ¿no es cierto? Hemos dicho que puede ser tamaños pequeños, medianos y grandes. En el grande, obligatorio por estética y por funcionamiento de los sistemas, va a ser el procedimiento quirúrgico, ¿no es cierto? Pero si tenemos un higroma chiquitito, vamos a hacer la limitación del crecimiento. Entonces ahí estamos hablando de la escleroterapia, ¿cierto? Que son inyecciones que se van a poner para que ese tumorcito vaya reduciendo su volumen y no necesitemos. Entonces va a depender del tamaño para determinar la volumen. Macroglosia. ¿Qué es macroglosia? ¿Qué nos dice? Nuevamente, si nos fijamos, todas estas anomalías, excepto la 13 de Coanas, que me va a dar cuadro de insuficiencia respiratoria, el resto es diagnóstico clínico por visualización directa, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la macroglosia, ¿qué me dice? Macroglosia, lengua grande, en espesor y en tamaño, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la macroglosia, simplemente es que ese niño nace con una lengua grande, ¿cierto? Lengua grande, que no va a poder caber en la boquita, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de una hipertrofia lingual. ¿Por qué es un problema quirúrgico esto? ¿Qué altera? La respiración, si es que es muy grande, no vamos a hablar de compresión porque esa naricita todavía está permeable, ¿cierto? Se va a poder respirar, pero cuando hablamos de macroglosia, ¿qué me dicen? No va a poder alimentarse, ¿cierto? Entonces el principal obstáculo en este caso va a ser la obstaculización en la alimentación, ¿cierto? Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Si la lengua es grande y no tiene capacidad de movimiento, no tiene capacidad de ese movimiento que se necesita para la succión de un niño, ¿qué significa? El principal problema va a ser la incapacidad de alimentarse. Y como consecuencia, ese niño va a tener problemas de nutrición, ¿cierto? Entonces, ahí estamos hablando, la principal causa en este caso va a ser la dificultad para la alimentación y la nutrición. ¿Qué significa este riesgo? ¿Será que solamente va a significar que tiene una lengua grande? No sabemos en la parte posterior a nivel faríngeo, porque la lengua también puede consumir la parte faríngea, que me va a llevar a obstrucción de la vía respiratoria. Entonces, cuando tenemos macroglosias grandes, también va a condicionar la primera complicación, vamos a decir, la dificultad de alimentación. Pero si es muy grande, va a tener compresión en la parte faríngea, de manera que también me va a obstaculizar la vía respiratoria, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver cómo diagnosticamos. ¿Cómo se diagnostica? Necesitar un estudio. Es visual. Vamos a ver esa lengua grande que va a sobresalir incluso de la boquita, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con el tratamiento? Inicialmente decimos que tengo que asegurar lo que son los signos vitales, ¿no es cierto? Que ese niño esté respirando bien, que ese niño tenga condición de alimentación. Y cuando hablamos de alimentación, ¿será que voy a poner en este caso la sonda orogástrica? Es difícil, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando de una sonda nasogástrica.
gástrica, ¿no es cierto? Entonces la sonda para alimentar a ese niño va a ser de la nariz hacia la vía digestiva, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos garantizando una alimentación hasta que se dé el proceso de disminución de tamaño. Entonces ahí estamos hablando de que dependiendo de la severidad, va a ser, si es chiquitita, pues vamos a observar utilizando sondas, vamos a ver hasta dónde podemos abarcar la alimentación, y si no hay obstaculización de la respiración no hay problema. Pero si estamos considerando que es una lengua grande, ¿qué significa? No vamos a poder mantener todo el tiempo con una sonda nasogástrica. Entonces ahí dice, vamos a hacer la disminución del tamaño y vamos a hacer la reducción del procedimiento. El hemangioma, ¿cuántos de ustedes han visto hemangiomas? ¿Cuántos han visto recién nacidos que nacen con hemangioma? Incluso el hemangioma se dice que es un tumor, no es tumor benigno, sino es una mancha de nacimiento. Si van a ver a ustedes a algunos niños, van a ser con su mancha en la frente, van a ser con su mancha en su ojito, o van a ser con mancha en la parte posterior del occipital. Son hemangiomas planos, ¿cierto? Y se dice que estos hemangiomas, como son neoformaciones vasculares y no son grandes, eso va a desaparecer con el tiempo, no necesita ningún tratamiento y no tiene mayor complicación. Disminuir la tasa de reproducción. ¿Perdón? Disminuir la tasa de reproducción. Es que depende, estamos hablando de hemangiomas planos y estamos hablando de hemangiomas voluminosos. El hemangioma plano desaparece, en general estamos hablando de desaparecer 100% si son pequeñas manchas, por eso se la llama mancha de nacimiento. Y cuando la mamá se preocupa, si es un hemangioma plano, va a desaparecer, no tenemos ningún riesgo de que ese hemangioma vaya creciendo, ¿cierto? Cuando hablamos de las neoformaciones que son ya neoformaciones con solevantamiento del hemangioma, ahí vamos a designarlo directamente como un hemangioma con riesgo, ¿sí? Entonces ahí decimos, ¿no? Si estamos hablando de un tumor benigno, hemangioma, ¿de qué tipo de tejido va a ser el hemangioma? Así como el linfangioma es una neoformación vascular del sistema linfático, el hemangioma va a ser una neoformación del sistema hemático, vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces su característica va a ser generalmente es un tumor benigno. Cuando tenemos este tipo de hemangioma no nos vamos a preocupar porque es un hemangioma plano. Eso va a desaparecer simplemente con observación, eso va a desaparecer. Pero si tenemos hemangiomas con estas características, que va a tener un color rojo violáceo si quiere, y con solevantamiento en diferentes partes del cuerpo, porque se puede presentar en cualquier parte, eso significa factor de riesgo, ¿cierto? No se olviden que estamos hablando de un sistema hemático y que en este momento puede tener un factor de alteración, vamos a decir, de la misma estructura y se nos puede complicar con complicaciones sistémicas, porque es sistema hemático, ¿no es cierto? Cuando hablamos del hemangioma, decimos, ¿quién ve esa mancha eritematosa de color violácea sin signos de inflamación? ¿A qué me refiero? Que cuando estamos hablando de una lesión eritematosa, pero con componente inflamatorio, principalmente hablamos de piel caliente, con signos inflamatorios, con rubor, calor, ¿eso qué significa? Porque un niño puede tener eso, ¿no es cierto? ¿Qué significa el hecho de tener una lesión eritematosa, pero con signos inflamatorios, con rubor, calor? ¿Qué me está diciendo eso? Que puede ser un infecto del recién nacido como factor de infección, ¿cierto? Generalmente puede ser un Diógenes, rara vez es un estafilococo, ¿cierto? Entonces, esos signos inflamatorios automáticamente me están descartando esta lesión eritematosa. Si tenemos una lesión eritematosa sin signos inflamatorios, sin signos de calor, rubor, ahí nos vamos a relacionar con un hemangioma. Y dentro de las características decimos, ¿quién ve esa mancha eritematosa y que no es caliente y que no es dolorosa la palpación? Vamos a acudir a un hemangioma. Entonces ahí hablamos del hemangioma, que van a ser manchas voluminosas, vamos a decir. Esa es la diferencia de un hemangioma plano, que solamente se va a observar y eso va a desaparecer, al que es con solevantamiento, y vamos a considerar que se va a presentar hasta la primera semana, ¿cierto? ¿Qué hacemos con un hemangioma que es voluminoso? Y estoy considerando un riesgo de una tumoración, que si bien se considera benigna, pero tenemos ciertas complicaciones en este caso. Entonces, este niño, vamos a ver una ecografía Doppler para ver hasta dónde le está llegando. ¿Por qué es importante eso? ¿Hasta dónde le está llegando? ¿Qué compromiso vascular tiene? Si en algún momento vemos que son hemangiomas, como la piel es demasiado delgada, los hemangiomas, ¿qué riesgo tiene? Que se
vaya a dañar la piel y se vaya a ulcerar. Si hablamos de ulceración de un hemangioma, ¿qué riesgo tengo? No nos olvidemos que la piel se está colonizando y en algún momento el entorno mismo puede llevar a control de riesgo infeccioso. Entonces, esas ulceraciones se pueden infectar. Y si se infectan, ¿con qué se comunica ese hemangioma? Con el sistema hemático, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a dar casos de infección en el hemangioma, ¿qué considera? ¿Qué riesgo, qué complicación podemos tener? Una sepsis, porque estamos hablando de sistema hemático con conexión con proceso infeccioso. Entonces, ese factor infeccioso no solamente se va a quedar, puede quedarse localizado, pero el riesgo que tenemos es que va a tomar el sistema hemático por la conexión que tiene y va a diseminarse la bacteria, ¿no es cierto? Y esa va a ser una complicación de una diseminación bacteriana y como consecuencia una sepsis. Entonces, de mayor riesgo vamos a considerar el linfangioma o el hemangioma. El hemangioma. Es más riesgo por las complicaciones que pueden llevarnos a factores de infección. Entonces, ahí depende. Tratamiento, ¿qué hacemos? Si son hemangiomas pequeños, no vamos a hacer nada, simplemente vamos a observar y evitar complicaciones. Pero si ese hemangioma va creciendo y creciendo, ¿qué hacemos? De hecho, tengo que hacer un procedimiento quirúrgico, ¿no es cierto? Y en algún momento la mamá, si es que tiene principalmente hemangiomas en la carita estética, ¿verdad? Entonces, pero no son hemangiomas muy grandes. Entonces, ahí pueden intervenir ciertos medicamentos que reduzcan el tamaño de estos hemangiomas. Y ahí hablamos de que si son hemangiomas muy grandes, de hecho, se va a hacer procedimiento quirúrgico para retirar ese hemangioma, ¿no es cierto? Pero si son pequeños, entonces vamos a hablar de un tratamiento. Puede ser sistémico o puede ser local. Cuando hablamos de tratamiento sistémico, vamos a utilizar propanolol. ¿Qué es el propanolol? ¿Qué? El propanolol. Es un beta bloqueador, pero ¿qué efecto buscamos en el hemangioma? Vasoconstricción. Al producir vasoconstricción, estamos evitando que ese tumor vaya creciendo porque no va a haber generación celular. Entonces, de esa manera estamos logrando que ese hemangioma vaya reduciendo. Si son hemangiomas pequeños que tienen en la carita, por ejemplo, la mamá no quiere tener, tenemos el tópico, ¿no es cierto? El timolol, donde vamos a tener tópicamente. También es un beta bloqueador, pero de acción local. Entonces, si son hemangiomas pequeños, podemos localmente tratar esos hemangiomas. Podemos hablar de sistémicos por su cuestión de estética y si tenemos grandes directamente. ¿Sí? Pero en este caso, la complicación es el riesgo infeccioso. ¿Alguna pregunta de las anomalías quirúrgicas? ¿No? Nos vamos a otras anomalías que también son consideradas, vamos a hablar de más graves, ¿ya? Anomalías torácicas. Esas anomalías vamos a hablar de las atresias de esófago y la epidemia diafragmática, que son compatibles con la vida si es que las tratamos, diagnosticamos precozmente y las tratamos precozmente. Pero si las tratamos tardíamente, eso es compatible con la muerte, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de cumplimiento de sistemas que van a estar relacionados con la muerte. ¿Sí? Cuando hablamos de la atresia, ¿qué les dice atresia de esófago? Falta de desarrollo de una porción del esófago, ¿cierto? ¿Y eso qué me significa? Falta de comunicación del sistema digestivo, estableciendo en muchos casos un polo proximal y un polo distal, es lo que comúnmente vemos, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de atresia de esófago, si bien decimos que hay una falta de desarrollo, ahí nos vienen complicaciones que pueden haber conexiones fistulares con el sistema respiratorio. Y dentro de esas conexiones con el sistema respiratorio entra una diferencia y una clasificación de la atresia esofágica, donde decimos, lo común y lo más frecuente va a ser que falte una porción del esófago de la formación y tengamos condición de no alimentación del niño. A esto lo vamos a llamar el tipo 1 o tipo A, ¿cierto? Cuando hablamos del tipo B, ¿qué significa? Que existe la atresia esofágica, pero este polo proximal ha hecho una fístula con la tráquea. ¿Qué riesgo tenemos en este caso? Que si ese niño, si hablamos de la práctica que tenemos en los niños normalmente, no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos que ese niño tenía la atresia esofágica, no se ha diagnosticado y estamos con la condición de cumplimiento de atención del recién nacido. Y cuando hablamos de atención del recién nacido, decimos, ¿no? Ese niño después de haber hecho la aspiración correspondiente, vamos a dar lactancia materna precoz. ¿Qué va a pasar con este niño si es que tiene una atresia por la vía respiratoria y está optando grave, ¿no es cierto? Se va a dar un cuadro de insuficiencia respiratoria por una broncoaspiración de leche. Entonces, eso es importante porque
El polo distal está conectado con la boca. La lactancia materna está ingresando, pero va a ingresar a la vía respiratoria, no a la vía digestiva grave, ¿cierto? Cuando hablamos del tipo 3 o el tipo C, ¿qué significa? Que va a tener una fístula, no va a haber riesgo de la vía respiratoria inicial. Entonces vamos a hablar de que va a haber una atresia así, donde el polo proximal no está conectado con la vía respiratoria, por lo tanto, si ese niño va a alimentarse, no va a haber riesgo, pero hay una fístula del sistema respiratorio con el estómago, con la vía digestiva. ¿Qué significa eso? El niño está respirando normalmente, pero cuando respire, ¿qué va a condicionar? Va a meter solamente aire al estómago. Entonces ahí vamos a ver de que si hay aire, donde dice, cuidado, hay una fístula con la parte inferior del sistema respiratorio, entonces ya me permite la energía correspondiente. Y si estamos hablando del tipo 4 y la conexión con el estómago, hablamos de doble fístula. La fístula está realizada con el polo proximal, con fístula traqueal, y del polo distal está conectado también con el sistema respiratorio. Entonces ahí estamos hablando nuevamente de complicaciones digestivas y respiratorias. Y finalmente tenemos una mal llamada atresia, porque no hay alteración del esófago, pero sí ese esófago que está continuado, hay fístulas con dos porciones del sistema respiratorio que van a formar como una axis acá, pero sin atresia, pero con fístulas respiratorias, ¿cierto? Entonces, si hablamos de los diferentes tipos, ¿cuál creen que es el de mayor riesgo? Aquella que está relacionada con el sistema respiratorio, que es el tipo 2, porque la alimentación puede producir enfermedades graves de insuficiencia respiratoria. Lo mismo el tipo C, lo mismo el tipo D y lo mismo el tipo D. Entonces, hablamos de alto riesgo de la atención para el diagnóstico precoz en el 1, en el 2, 3, 4. En el 1 no, porque no hay conexión con la vía respiratoria y simplemente ese niño va a presentar una cialorrea importante que le va a decir que no está pasando esa cialorrea al sistema digestivo, entonces no hay mayor complicación. En estos 4 tipos va a tener ciertas complicaciones con el sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de clínica, vamos a ver que ese niño después del nacimiento, ¿qué es lo que va a presentar? Normalmente cuando se hace atención del recién nacido, ¿qué es lo que se hace? Para que esa vía respiratoria esté libre, para hacer el esfuerzo respiratorio y para que pueda respirar. ¿Qué hacemos? Aspiración. ¿De qué? De boca y nariz. ¿Por qué? Porque la boca es el mayor continente y la respiración se va a dar cuando se finalice la cosa basal. Y el niño no cierra la boca y respira por la nariz, por ambos, ¿no es cierto? Tanto la basal como la boca, por eso se llama esfuerzo respiratorio. Y si estamos hablando de una atresia de esófago, ¿qué va a significar? Le hemos hecho la aspiración, ¿no es cierto? Posteriormente queremos que ese niño vaya a respirar. No va a haber alteración en la respiración, pero ese niño va a tener una cialorrea, mucha saliva en la boquita. ¿Por qué? Porque esa saliva no va a pasar, entonces se va a aspirar, va a volver a llenar. Se va a aspirar, se va a volver a llenar. Entonces, esa cialorrea abundante, sin capacidad de deglución del niño, me va a llevar a la suficiencia directa de que es una atresia de esófago, ¿cierto? Entonces decimos, esa cialorrea es el prediagnóstico. ¿Cuándo vamos a tener la sensación de ahogo? Cuando tengamos fístulas de esófago con el sistema respiratorio, mismo siendo con leche, mismo siendo con la saliva, porque la misma cialorrea, si es que estamos hablando de una cialorrea solamente con una separación, con un polo proximal y un polo distal, no va a haber mayor problema, simplemente cialorrea. Pero si estamos hablando de un niño que no tiene mucha cialorrea, pero empieza a querer ahogarse, pues ¿qué significa? Me está haciendo sospechar de que hay una fístula con el sistema respiratorio, entonces el niño va a tener una sensación de ahogo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente, si hay cialorrea abundante en la atención del recién nacido, es una valoración del sistema digestivo como causa frecuente de esófago, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Si hay cialorrea importante, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el niño para el diagnóstico de la fístula? Poner una sonda oronasogástrica número 5, número 8, 3, y vamos a poner una sondita y observarlo, ¿no? No pasa. ¿Qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, ahí inmediatamente se solicita una radiografía, entonces se está confirmando primero con la aplicación de una sonda para verificar que no está pasando por el sistema digestivo y posteriormente con la radiografía que vamos a permitir el diagnóstico por la receta posterior. Entonces ahí estamos hablando de que se va a diagnosticar inmediatamente por nacimiento. Y algo que me llama la atención y está relacionado con la gestación es que cuando un niño, una mamá gestante tiene poligramios, ¿ustedes creen que hay alguna relación con la atresia de esófago por el poligramios?
¿Y por qué? A ver, en la vida intrauterina que hace el niño, ¿qué dijimos, no? Cuando lacta, cuando hablamos de lactancia materna, dijimos, ¿no? Ese niño le damos lactancia materna y feliz lacta inicialmente el calostro. ¿Por qué? Porque el sabor del líquido amniótico era muy similar al calostro, entonces el niño feliz, porque decíamos que emocionalmente le estaban volviendo a esa vida intrauterina, por eso el niño succionaba inmediatamente y el sabor era agradable. ¿Por qué? Porque en la vida intrauterina ese niño deglute el líquido amniótico, ¿no es cierto? Y ese líquido amniótico va a circular. En cambio, si aquí no está deglutiendo porque tiene atresia de esófago, ¿qué significa? Que se va a seguir produciendo el líquido amniótico, pero ese niño no está deglutiendo, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que la relación de una mamá con polihidramios muy frecuentemente está relacionada con esta anomalía que es la atresia. Entonces, esto ya me está diciendo, no, cuidado, si esa mamá tiene polihidramios, tienen obligación de verificar si hay atresia de esófago, por esa relación de deglución que tiene no tiene el bebé en la vida. Entonces, la ausencia, ¿qué significa? Ahí vamos a decir, hemos dicho, no, primero voy a poner una sonda y después de la sonda voy a pedir una radiografía. ¿Para qué me sirve la radiografía? Para verificar la radiografía si hay fístula con el sistema respiratorio. Porque si estamos hablando de una atresia solamente con compromiso digestivo, no va a haber mayor problema. Tendría que poner contraste, en el contraste voy a ver y se va a matar muy fácilmente el polo proximal, ¿no es cierto? Por la atresia de esófago. Pero si estamos hablando de que tienes una fístula con el sistema respiratorio, ¿qué significa? Que ese estomaguito se está llenando de aire porque hay conexión con el sistema respiratorio. Entonces, como segundo proceso es pedir una radiografía. Y si pedimos la radiografía, dice, si hay presencia de aire en el estómago, ¿qué me está diciendo? Hay conexión con el sistema respiratorio, entonces hablamos de una fístula tráqueo-esofágica. Sistema respiratorio versus el polo distal puede ser amplio, ¿cierto? Cuando vamos a sacar la radiografía y no hay aire en el abdomen, ¿qué me dice? Es una atresia esofágica pura, pero sin relación con la fístula con el sistema respiratorio, ¿cierto? Entonces, primero sonda, después radiografía, ambos nos van a permitir diagnosticar si es que la sonda es polo distal o si hay conexión con el sistema digestivo o solamente si tiene el polo proximal, sin poder evaluar el polo distal porque no pasa ese. Pero la radiografía me permite definir si hay o no hay fístula, ¿cierto? Entonces, ambos estudios son importantes. ¿Qué hacemos? No interesa que tenga una atresia esofágica sin comunicación, que solamente tenga un polo distal y un polo proximal. ¿Qué tengo que hacer? Anastomosis. Que voy a dar continuidad con diferentes técnicas, ¿no es cierto? Puede hacer una anastomosis primaria, una anastomosis primaria directa, elongación o la técnica de Kimura, que es ponerle una parte del sistema digestivo que se nos pone una continuidad. Entonces, deja el tratamiento de una condición de atresia esofágica es con diferentes técnicas. ¿Cierto? No vamos a irnos a la técnica porque cada eso ya es procedimiento. ¿Sí? ¿Está claro esto? Radiografía, hemos dicho, ¿para qué me sirve la radiografía? Para el diagnóstico se utiliza radiografía contrastada. Si hablamos de radiografía contrastada, voy a ver si tengo una atresia solamente con separación de polos, entonces solamente voy a poder ver que hay el polo proximal que está contrastado, ¿no es cierto? Que se ve. Pero si estamos considerando que hay fístula, ahí vamos a ver contraste de en el sistema respiratorio, ¿no es cierto? Entonces la radiografía es importante para determinar si tenemos como atresia pura o con complicaciones de fístulas tráqueo-esofágicas. ¿Sí? Hernia diafragmática, nuevamente una condición de presentación de una anomalía del sistema respiratorio, ¿no es cierto? Cuando hablamos de hernia diafragmática, ¿qué consideramos? Primero hablamos de un defecto que se va a diagnosticar inmediatamente. Pero también esta hernia se puede diagnosticar en qué momento, con la ecografía tridimensional, porque esto se va a verificar la presencia de órganos abdominales del tórax, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo lo que se puede dar, ¿no es cierto? O sea, es un espacio del diafragma que no se ha formado en diferentes posiciones, pero sí consideramos que es una superficie de continuidad, si quieren, el diafragma, donde va a permitir el ingreso de los órganos abdominales. Si la solución de continuidad está cerca del hígado, incluso el hígado puede traspasar, ¿verdad? Lo común es que vaya a pasar el intestino. Entonces,
Si estamos hablando del intestino que va a ingresar a tórax, ¿qué significa? ¿Qué pasó con ese pulmón? Recordemos que el pulmón es un órgano que va a tener que ocupar todo el tórax, ¿cierto? Que si viene a la vida intrauterina, ¿cómo es el pulmón? Es un pulmón que mantiene la capacidad. A veces tenemos la idea de que el pulmón está así colapsadito, ¿no es cierto? En la vida intrauterina. Y que nace así, se tiene que inflar. ¿Es verdad eso? ¿Cómo es el pulmón de la vida intrauterina? ¿En qué condición está el pulmón de la vida intrauterina? Está con la misma capacidad, el mismo tamaño, la diferencia está que está con líquido pulmonar, lleno de líquido pulmonar, o sea, mantiene capacidad. ¿Sí? De manera que cuando este niño va a nacer por el canal del parto, generalmente, va a comprimir ese tórax del canal del parto y va a eliminar ese líquido pulmonar, aproximadamente un 60-70%, para que una vez que ha eliminado ese líquido, ¿qué hace el niño? Hace eso, ¿no es cierto? Y al hacer eso está reemplazando ese líquido que se eliminó. Ese líquido hace de que reemplace por aire esa cantidad de líquido que se eliminó. Eso es lo que funcionalmente determina todo recién nacido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa aquí en la hernia diafragmática? Hay un espacio que está permitiendo, está ocupando un espacio del tórax y el contenido de órganos abdominales. ¿Qué significa eso? Ese pulmoncito está siendo retraído. Eso significa de que el pulmón no va a poder funcionar en su capacidad normal, entonces va a haber un colapso pulmonar, ¿cierto? Y por más que nosotros queramos que esa compresión vaya a eliminar el líquido pulmonar, no va a poder, ¿cierto? Dependiendo obviamente de la magnitud de la hernia. Y aquí vemos, no solamente va a ser ese colapso de ese pulmón, sino además, ¿qué es lo que va a pasar? Si estamos con órganos abdominales, el corazoncito normalmente se mantiene en el lado derecho o en el lado izquierdo. Izquierdo, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Está desplazado el corazón hacia el lado derecho, o sea, hay cambio de posición del mediastino hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Y ese cambio de posición del corazón o desvío del mediastino, si quieren, ¿qué va a producir? Colapso del otro pulmón. O sea, veamos que el sistema respiratorio está impactado tanto en el colapso superior como en el traspaso del mediastino del corazón. O sea, empujen en otras palabras el corazón para que colapse el pulmón. De manera que cuando ese niño nazca, ¿qué va a condicionar? Va a eliminar un poco de líquido amniótico, va a hacer ese esfuerzo respiratorio, pero en un 50%, en un 30% no sabemos. Entonces, depende de la magnitud del paso de órganos abdominales para que ese niño tenga condición de nacimiento. ¿Cierto? Bueno, entonces decimos que la hernia diafragmática, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que se la puede detectar por ecografía en la etapa prenatal. Esto permite a que se haga una recepción de recién nacido adecuadamente, porque este niño generalmente va a reanimación neonatal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hablamos de una reanimación neonatal, ¿qué es lo que va a producir? Primero decimos, va a producir problemas graves para respirar. ¿Por qué? Porque esos pulmones están colapsados, no pueden funcionar y no se va a dar la cantidad de aire que se debe dar en el intercambio, entonces afección pulmonar, ¿cierto? Luego, ¿qué decimos? Porque esos pulmones van a ser pequeñitos y no van a funcionar como corresponde, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, ¿será que esa presión solamente va a afectar a los alveolos? ¿O a dónde más va a afectar? Los vasos pulmonares. Entonces, teóricamente, esos vasos pulmonares en el nacimiento tenían que dilatarse para funcionar adecuadamente, ¿verdad? Pero si tengo un pulmón que está comprimido, no solamente va a comprimir los alveolos, van a comprimir los vasos pulmonares. ¿Y qué me condiciona esa compresión de vasos pulmonares? Una hipertensión pulmonar persistente, o sea, tengo pulmones no funcionando, tengo presión pulmonar no funcionando por la hipertensión, y finalmente, ¿qué es lo que dice? Si hablamos de hipertensión, ahí hablamos del problema del corazón. No sabemos desde qué momento y la magnitud que se da en esa hernia y desde cuándo empezaba ese corazoncito a ser comprimido por los órganos abdominales. Entonces, ¿qué va a permitir? Que ese corazón no desarrolle adecuadamente. Entonces, vamos a tener relación con afección también del corazón. Finalmente, cuando estamos hablando, ¿será que han pasado los intestinos y ha pasado parte de los órganos abdominales? ¿Van a estar muy bien en el tórax? No, esa compresión, porque son espacios menores, van a comprimir y van a producir daño de todos los órganos, que ha significado pase de la cavidad abdominal, que era bienestar para los órganos, para pasar a una cavidad que es más reducida, desde alteración de la estructura propia del órgano hasta la circulación. Entonces todo se va a alterar, ¿cierto? Como una hernia.
Si te embarazo, Pero si te embarazo. esto se diagnostica en la gestación. Pero si te embarazo, es compatible con la vida. Es compatible con la vida, claro, muy compatible con la vida. Por eso cuando se sabe que ese niño tiene hernia diafragmática, se lo recibe con reanimación, se le hace la intubación, con la intubación se va inmediatamente al procedimiento quirúrgico y se lo opera inmediatamente para quitar esos órganos, para salvar los órganos que en su momento pueden estar dañados y restituir el componente. Ya es compatible con la vida. ¿No? Entonces, esos son los problemas que van a dar, ¿no es cierto? Está claro estos problemas, ¿no es cierto? Por el efecto que se está dando. Entonces, si ahí decimos, ¿no? En el nacimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? ¿Cómo nace ese niño? Hemos dicho, ¿no? El pulmón está reducido en tamaño. El pulmón no va a poder producir su vasodilatación por la compresión y va a mantener mi hipertensión pulmonar. Entonces, no va a tener condición ese niño de hacer el esfuerzo respiratorio y empezar a respirar porque sus pulmones están reducidos, están comprimidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tenemos que recibir a un niño que está con diagnóstico prenatal de hernia diafragmática? Con el procedimiento de reanimación neonatal. O sea, ese niño tiene que ser reanimado. Y cuando hablamos de reanimación, ¿cuál es el paso más importante para el niño con hernia diafragmática para que mantenga una buena ventilación? ¿Cuál es el procedimiento más importante? No solamente estamos hablando de la reanimación, el ABCD de la reanimación. A este niño sí lo vamos a reanimar, pero lo más importante para permeabilizar esa vía respiratoria y lo poquito de pulmón que tiene le permita seguir respirando, ¿cuál es? La intubación. Estos niños tienen que estar intubados y cuando están intubados no vamos a hablar de que solamente lo vamos a intubar y lo vamos a dejar así. Este niño tiene la obligación de continuar con una ventilación a presión positiva, porque si estamos hablando de pulmones reducidos que están funcionando, ese intercambio se tiene que dar con un oxígeno, con una ventilación a presión positiva para que lo poquito de alveolos que están funcionando sigan funcionando y estén manteniendo ese intercambio, ¿cierto? Entonces es importante la intubación y que continúe esa intubación con un sistema de ventilación a presión positiva. Si en un hospital tenemos las bolsas de presión positiva, seguramente vamos a llegar al tercer nivel, ambuceando. Pero si tenemos el equipo del CPAP, que se llama, que es ventilación a presión positiva programada, con el CPAP va a llegar al tercer nivel, donde ya tienen que estar esperando a ese niño para el procedimiento. ¿Cierto? Por eso se considera el primer. Hablamos de esto, ¿cierto? El recién nacido, ¿qué va a presentar? Estamos hablando de que esa cavidad abdominal se vació de órganos, dependiendo obviamente de la magnitud, ¿no es cierto? Entonces, si el intestino se pasó y hasta el hígado se puede haber pasado a la cavidad torácica, ¿qué significa? Que el abdomen, normalmente, ¿cuál es la característica de un abdomen de un recién nacido? Es globoso. Hablamos de abdomen de batracio, abdomen de sapo, ¿no es cierto? Si estamos hablando de una hernia diafragmática, ¿cómo va a estar ese abdomen? Vacío, excavado, ¿cierto? Entonces, primer dato que ya me está diciendo fuera de lo que se ha hecho la reanimación de ese niño. Y segundo, ¿cómo va a estar ese tórax? Ese tórax está ocupado. Los pulmones, corazón, aunque los pulmones estén colapsados, pero hay órganos intestinales, entonces ese tórax va a estar con aumento de tamaño, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de que el tórax va a estar con mayor diámetro, ¿sí? Entonces los ruidos, si hablamos de la ausculta, ¿cómo estará en una hernia diafragmática? Uno de los pulmones, a pesar de estar con compresión, va a mantener su murmullo vesicular, porque todavía va a mantener el intercambio gaseoso. Pero el lugar donde está la hernia diafragmática, ¿qué vamos a escuchar? El peristaltismo, el intestino, el movimiento intestinal. Entonces ahí vamos a poder diferenciar. En este es el murmullo vesicular y aquí estoy escuchando peristaltismo. Pues ya me está diciendo que está ocupado por el intestino. Entonces vamos a hacer una auscultación y finalmente hemos dicho, ¿no? Rápidamente tenemos que ir a un tercer nivel porque es una emergencia clínica, es una emergencia de vida. Entonces, ese niño, que si bien va a ser atendido con reanimación neonatal, después de la reanimación vamos a intubar para que mantengamos la permeabilidad e intubado con ventilación a presión positiva, vamos a llegar a un tercer nivel con la previa comunicación de que estamos llevando un niño con hernia diafragmática para que se programa el procedimiento clínico de cierre de presión de hernia. Entonces, esta secuencia, por eso se considera una emergencia. Si no sabemos eso, vamos a suponer que a este niño no sabíamos que tenía hernia diafragmática, ¿cierto? Y no sabía reconocer, creo que estoy escuchando murmullo, creo que no estoy escuchando, creo que estoy distaltismo. Si no sé que vamos a tener un tórax excavado, si no sé que voy a tener un aumento de diámetro del tórax,
y que estoy auscultando, no un murmullo vesicular, ¿qué significa? Hernia diafragmal. Y si lo dejo a ese niño, lo he reanimado y el niño está más o menos bien porque todavía tiene un poquito de aire, ¿qué va a significar? Ese niño me va a ir empeorando, va a entrar en cuadro de insuficiencia respiratoria porque rapidito se lo va a gastar el oxígeno que le pasamos en la reanimación, ese niño se muere. Entonces, por eso se dice que lo más importante es mantener permeabilidad con un tubo endosmétrico y ventilación hasta que se dé posible. ¿Sí? Entonces se considera un caso grave. Y hablamos aquí del tratamiento, ¿no es cierto? Que es permanencia del tubo endotraqueal, como hemos dicho, y la cirugía. Y ahí vemos, ¿no?, la radiografía donde hemos visto que el intestino está aquí, está desplazado del corazoncito y tengo reducido el pulmón. Y de la misma manera acá, ¿sí? Entonces hablamos de cuando hablamos de obstrucción intestinal, ¿cuál es el síntoma que me dice que puede haber una obstrucción intestinal? Obstrucción intestinal en un recién nacido. Ese niño que tiene condición de alimentarse, pero no tiene condición de mantener esa lactancia. Entonces, leche que ingresa, ¿qué va a pasar por la obstrucción intestinal? Leche que no devuelve, ¿cierto? Ahí vamos a poder diferenciar de las obstrucciones intestinales altas y bajas. Cuando hablamos de obstrucciones altas, ¿de qué tipo de patología vamos a relacionar? ¿Por qué tipo de patología? Vamos a decir, es una obstrucción alta. Alta es duodeno, alta es ilio, ¿cierto? Si hablamos de duodeno y ilio, ¿qué características de vómito va a tener? Ilioso. Y si estamos hablando de la vía baja, podemos hablar de peritoneal, podemos hablar de diferentes tipos de obstrucciones. ¿Qué dato clínico me va a decir este niño está con obstrucción intestinal baja? Falta de eliminación de meconio. Entonces, por la clínica vamos a considerar esas dos probabilidades. Si hablamos de altas, cuando es atresia duodenal, alta, atresia yeyunal, ¿no es cierto?, y malformaciones del sistema digestivo general. Cuando hablamos de las bajas, hablamos de ilio meconial y malformaciones interpersonal, ¿cierto? Y de hecho, todos los procedimientos con obstrucción van a ser procedimientos quirúrgicos. Cuando estamos hablando ya tipificando la obstrucción intestinal, la que más nos preocupa es la obstrucción duodenal, ¿cierto? Cuando hablo de obstrucción duodenal, vamos a decir nuevamente aquí interviene la atresia del duodeno y un cuadro similar, con clínica similar, pero de etiología diferente, va a ser el páncreas anular. ¿Qué significa atresia duodenal? ¿Qué nos va a significar? Que falta el desarrollo de una porción del intestino, ¿cierto? En el duodeno. Cuando estamos hablando de páncreas anular, ¿qué significa? El páncreas creció con una banda, abrazó el duodeno y produjo el mismo cuadro obstructivo. O sea, clínicamente ambos van a estar condicionados a producir ese cuadro obstructivo, pero de etiología diferente. ¿Sí? Cuando estamos hablando de atresia duodenal, ¿qué significa atresia? Nuevamente redundando, es la falta de formación de una porción del duodeno, ¿cierto? Entonces aquí nos está mostrando que es la atresia del duodeno. Entonces, ¿qué significa? Esta es una obstrucción alta. Falta de formación del duodeno y como continuidad y como consecuencia, ¿qué va a hacer? Que no le va a dar continuidad al proceso digestivo, ¿cierto? Y cuando ya consideramos las características, si estamos hablando de una obstrucción alta, como atresia del duodeno, ¿cuál es el síntoma más importante? Y hablamos de los dos, tanto del páncreas anular como de la vómitos, porque está alto, ¿cierto? Entonces, ese niño va a tener vómitos altos, vómitos intensos, precoces, generalmente son biliosos, ¿cierto? ¿Qué es lo que se considera? Que cuando le vamos a dar alimentación a ese niño, va a haber distinción abdominal. ¿Por qué? Porque no hay continuidad, si quieren, del paso del alimento del niño hacia el sistema digestivo. Por eso su característica va a ser una distensión abdominal alta, ¿cierto? Cuando hablamos del diagnóstico, ¿cuándo vamos a sospechar? Nuevamente estamos hablando de falta de ingesta del líquido amniótico. Entonces, cuando hemos hablado de cuál de las atresias, hemos hablado poligamia. ¿Cuál de las atresias? La atresia de esófago. Y cuando hablamos de atresia duodenal, la misma condición va a tener relación con una mamá con poligamia. Entonces, las atresias del sistema digestivo están relacionadas con el antecedente de una mamá con poligamia. ¿Por qué? Porque hay falta de ingesta del líquido amniótico. Entonces, me va a decir, hay poligramios, hay dilatación gástrica, porque ese estómago está ingiriendo leche, pero no tiene capacidad de drenaje, ¿no es cierto? Entonces, los dos componentes más significan eso. Al mismo tiempo, ¿qué hacemos? Ya tengo distensión abdominal, tengo vómitos biliosos, no
momento no va a haber deposición por la falta de paso de los alimentos hacia el intestino grueso, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer con este niño? ¿Cómo se diagnostica la atresia duodenal? Una radiografía, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de radiografía, nos vamos a imaginar que ese niño está alimentándose, está pasando por el esófago, ¿no es cierto? Está tomando la cámara gástrica y también va a tomar parte del duodeno, donde por el mismo hecho de que tiene atresia va a haber una dilatación duodenal. Entonces tengo dos cavidades. Si sacamos la radiografía, ¿qué va a mostrarnos esto? Aire en esas dos cavidades, estamos hablando aire en estómago y aire en duodeno. Por eso se dice que la imagen patognomónica de esto es imagen de doble burbuja, que después vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ese estómago está lleno de aire, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Ponerle una sonda oronasogástrica de alivio, que se llama. Que vamos a poner una sondita con sonda abierta para que aire que entre, aire que salga, ¿cierto? Entonces hablamos de una descompresión de estómago. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que estabilizar a ese niño, ¿para qué? Para que nuevamente vaya al proceso quirúrgico, ¿cierto? Porque es una emergencia quirúrgica y la única forma de resolver esto. No, si estamos hablando de cómo lo voy a alimentar a un niño, ni siquiera por sonda, ¿verdad? Si hay alteración a nivel del duodeno, ¿qué tengo que hacer? Proceso quirúrgico de anastomosis, si es que se da, o diferentes técnicas. Entonces, conexión del duodeno para continuar. Entonces, por eso se dice hay que mantener una condición de hidratación hasta que se realice el procedimiento. ¿Cierto? Entonces, nuevamente hablamos de emergencia. Les hablaba de las radiografías, ¿no es cierto? Estómago dilatado, duodeno dilatado. Entonces, este es lo que se llama la imagen doble burbuja. Lo mismo acá, así que duodeno chiquitito. Entonces, la imagen de doble burbuja, entonces, si tengo un niño con vómito bilioso, con una distensión abdominal y sin capacidad de hacer deposición porque el alimento que se le está dando no está condicionando a la formación de deposición, pues es radiografía. Y en la radiografía inicialmente que me va a determinar como imagen patognomónica, y esto es páncreas anular. ¿Será que es diferente la sintomatología clínica de una atresia duodenal a un páncreas anular? Es la misma clínica, porque es un cuadro obstructivo a nivel del duodeno. La diferencia es la etiología. En la atresia duodenal es la falta de formación de una porción del duodeno. En el páncreas anular es una banda pancreática, si se fijan acá, es una banda pancreática que ha ido a abrazar el duodeno y va a condicionar el cuadro obstructivo alto. Entonces, la diferencia entre estos dos es simplemente la condición de etiología, porque la similitud del cuadro va a ser el mismo, porque la condición es obstrucción alta, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de síntomas, ¿qué síntomas era lo que me decía que tenía que tener obstrucción alta? Vómitos biliosos, ¿no es cierto? Como primera condición. ¿Qué más? Distensión abdominal como corresponde superior, ¿no es cierto? Y no se puede alimentar, y como no se puede alimentar, va a perder peso, ¿cierto? Se dice que este páncreas anular tiene mucha relación con el síndrome de Down, con una anomalía congénita, ¿no? Si relaciona con la 21, y si diagnosticamos, vamos a tener mucha similitud clínica entre una atresia duodenal y un páncreas anular. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Ambas me van a dar obstrucción alta. Ambas me van a dar la misma sintomatología. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Una ecografía, porque la ecografía me va a delimitar la condición de presencia del páncreas anular, principalmente, porque si le voy a sacar radiografía, ¿qué me va a dar la radiografía? La misma condición, ¿no es cierto? Aire en el estómago, aire en el duodeno. Por lo tanto, también en esta patología es característica la radiografía de duodeno. La misma característica, ¿sí? Tratamiento, ¿qué voy a hacer? Se dice que no voy a hacer resección del páncreas, porque me puede llevar a mayores complicaciones tipo fistulaciones. Entonces, solamente voy a hacer un aumento de espacio, vamos a decir, porque se llama duodenostomy, donde vamos a lograr poner un bypass en ese anillo pancreático para que el alimento vaya pasando, sin determinación de resección del páncreas, porque puede llevar a fístulas y eso es mayor complicación. Entonces, simplemente colocación de un bypass. Si hablamos de la radiografía, ¿qué diferencia tengo con el páncreas anular y el páncreas de la misma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Entonces, la obstrucción alta es tanto por atresia como por páncreas anular. Dando imagen radiológica similar,
sintomatología similar y tratamiento diferencial. En la atresia duodenal es anastomosis y reparación de continuidad del sistema digestivo. En el páncreas anular, tratamiento va a ser un bypass, la pancreática sin resección. Entonces solamente se diferencia clínica, es muy similar, la heroica también es similar, pero con diferencia de tratamiento con objetivos diferenciados. Creo que hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Me he visto anotar. Bueno, pues yo voy a preguntar. ¿Qué?